Muy bien, hermanos, vamos a continuar con este tema que yo espero, hermano, que no se canse. Le decía hace unas semanas, es un tema interminable. Lo empecé, hermano, sin entender esto, pero en el transcurso de las semanas he visto esto que les dije. Es un tema así, hermano, tan vasto que no se puede agotar, que no se puede acabar. Así que usted se ha dado cuenta, hemos tocado puntos acerca de un solo tema, que es la obra del Espíritu Santo. Y pues hemos visto algunos subtemas así de pasadita nada más, porque la intención, hermano, es que el Espíritu despierte en nosotros el deseo de buscar intensamente y profundamente acerca de estas cosas que estamos hablando, estas cosas preciosas, maravillosas, que son del Padre, del Hijo, y que el Espíritu puede hacérnoslas entender más abundantemente. Así que Dios nos ayude otra vez. La obra de Dios, Espíritu Santo, ya, ¿qué parte es esta? Quinta parte. Ok, hoy terminamos con este primer punto, hermano, la obra del Espíritu. Y la semana que entra ya, si Dios lo permite, vamos a tratar los últimos dos puntos más rápidamente y terminamos aquí este mensaje. Pero empezamos pues ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13 al 15. Damos lectura a este pasaje y partimos de ahí. Juan capítulo 16, versículo 13, 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien, hermanos, no voy a ocupar tiempo en introducciones, porque creo que hemos tenido suficiente. Solo puedo decir que la intención de este mensaje, y creo que es la intención del Espíritu también, es mostrarnos la verdad desnuda de las cosas que son de Cristo, del amor de Cristo y de cada tema visto. ¿Por qué digo que la esencia? ¿Cuál es esa esencia? Pues, ¿o quién podrá hablar? ¿Qué lengua podría expresar la esencia misma de la palabra de Dios, de los temas de Dios? Pues solamente el Espíritu Santo haciéndonos comprender a través de experiencias espirituales que nos van a marcar, hermanos, para siempre, si verdaderamente las deseamos también. Entonces, ese es nuestro deseo, es el deseo de Cristo, es el deseo del Espíritu. Entonces sigamos hablando o avanzando en el tema, aunque sea así de pasadita. Hablemos del tema de la sangre de Cristo. Y usted dirá, hermano, en lecciones pasadas ya hablamos de esto. Déjeme decirle que cuando hablamos del amor de Cristo, yo creo que si profundizamos y vemos a través del Espíritu la visión correcta de lo que conlleva, de lo que hace, de lo que es y de lo que significa para el creyente la sangre de Cristo, vamos a ser, hermanos, enriquecidos. Yo sé que usted y yo como creyentes tenemos la costumbre de hablar mucho de la sangre de Cristo. Inclusive algunos de nuestros líderes y pastores, cuando fuimos jóvenes en nuestras iglesias, a veces nos reprendieron porque usábamos vanamente esta
frase, la sangre de Cristo, decía el pastor. Hermanas, tengan cuidado, decía, se les cae la sal o la leche en la cocina y ahí están, la sangre de Cristo, mucho cuidado, decía mi primer pastor. Pero hermanos, entendemos realmente lo que la sangre de Cristo es para el creyente. Y así como he insistido en los temas anteriores acerca de la salvación de Dios como un propósito principal, cuando hablamos de Dios hecho hombre, de la encarnación, yo creo asimismo que la sangre de Cristo es un punto culminante de Dios. La sangre de Cristo es un punto y un tema importantísimo. Esta sangre es sumamente divina, es diferente a cualquier otra sangre. Parecería si hemos leído la Escritura una sola vez, aunque sea, parecería como si todos los propósitos eternos se dirigieran hacia la sangre, desde la caída del hombre hacia la sangre. Génesis 3:21, en ese libro de los comienzos, apenas en el capítulo 3, en la historia de estos primeros hombres y en este fracaso que ellos tuvieron, de inmediato se hace notar la sangre. Dice el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y a lo mejor usted dice, hermano, ¿dónde está la sangre? No la veo. Bueno, la sangre está aquí, implícita, hermanos, en este pasaje. Y quiero decirle que está resaltada con un rojo fosforescente cuando dice que nuestros primeros padres, después de haber pecado, fueron vestidos por Dios mismo. ¿Con qué, hermanos? Con más hojas, con más follaje, como ellos lo intentaron. No, dice que lo hizo con túnicas de pieles, y para lo cual obvia e irremediablemente tuvo que haberse llevado a cabo el sacrificio cruento de animales inocentes. Aquí hay sangre. Este versículo, hermanos, habla de sangre derramada, de sangre de animales que pagaron de alguna forma, que cubrieron el pecado de nuestros primeros padres. La sangre de los no culpables para cubrir, para vestir dignamente a los que sí eran culpables. ¿Lo podemos ver? Jehová Dios. Resulta que el Señor Dios sale a pasearse al fresco del aire del huerto, decíamos la semana pasada, y pregunta por el hombre, ¿dónde estás tú? Y el hombre estaba escondido, aunque se había hecho delantales para cubrir su desnudez de hojas de higuera. No sé si ha visto algunos juegos ahí para conocer qué tanto sabemos de la Escritura. Nos dicen, ¿cuál es el primer árbol que se menciona en la Biblia? La higuera, ¿verdad? La higuera, porque ahí dice que el hombre tomó hojas de higuera y quiso cubrir su desnudez, su vergüenza, símbolo del pecado. Pero esto no bastó. Dios tiene que venir y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hiciste lo que no debías haber hecho, comiste del árbol del cual te dije no comieras. Y entonces el Señor tiene que hacer esto. Tiene que tomar unos animales inocentes, no se dice de qué animales, y tiene que sacrificarlos y derramar su sangre para cubrir a estos hombres que habían pecado. Así que este es un ingrediente, la sangre es un ingrediente, es un componente necesario para la consumación del plan salvador, redentor de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice, y casi todo, dice, es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Dice, y sin derramamiento de sangre
no se hace remisión, es decir, no hay perdón, no hay indulto, no hay absolución, hermanos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero miren, no nos confundamos, pues aunque la sangre de los animales está implícita desde el tiempo de nuestros primeros padres, y luego todo el Antiguo Testamento está salpicado con esa misma sangre animal de los sacrificios, no nos confundamos. Todo apuntaba y señalaba a una sangre más perfectamente pura y verdadera, que es la sangre de la cruz, y mejor dicho, más precisamente, la sangre del Cordero de Dios, porque la cruz es solamente una forma de referirnos al que murió en la cruz. Dice el himno, en la cruz, do primero vi la luz. Bueno, lo vimos en la cruz, ¿verdad? Y dice, hay otro que dice, oh, cuánto amo esa cruz. No, debemos amar al que murió en la cruz. Es cuando nos referimos a la cruz, cuando Pablo se refiere a la cruz, cuando los escritores bíblicos se refieren a la cruz, se refieren al que murió en la cruz, al que derramó su sangre en la cruz, porque la cruz por sí sola no tiene poder. La cruz, hermano, no fue una sola, eran muchas, pero el que murió en esa cruz precisamente y derramó esa sangre preciosa, hermanos, a Él le debemos tantas cosas, le debemos nuestra redención, le debemos nuestra salvación. Así que, una vez más, pensemos en el que se hizo hombre. Mire, Dios unificó todo, la deidad, Dios unifica a Dios, se vincula a Dios a sí mismo con lo material y se cubre de polvo al igual que nosotros, y juntando todo esto luego va y en esa forma redime, salva a su pueblo de todo mal, de su alma, de su espíritu, de su cuerpo. Decimos que Él derramó su sangre, pero escuche, entendamos que lo que sucedió fue que entregó su vida toda, completa, para que entendamos y hablemos correctamente de la sangre de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque muy frecuentemente nosotros estamos un poquito familiarizados con estas frases: la sangre de Cristo, recibe a Cristo, acepta al Señor como tu Salvador. Pero la gente que nos escucha no va a entender si nosotros no tenemos, hermano, la conciencia de lo que es la sangre de Cristo y qué hace la sangre de Cristo en el hombre. Así como nuestros primeros padres cubre su vergüenza, su desnudez, su pecado a través de alguien inocente, así, hermanos, la sangre de Cristo, la Escritura nos dice que es el justo por los injustos, por medio de su vida, por medio de su muerte y por medio de su sangre. Entonces, cuando hablemos del tema, a los no cristianos, procuremos profundizar y hacer entender a la gente lo que realmente es la sangre de Cristo. Si vamos al capítulo 20 de los Hechos, vamos a ver cómo lo expresa como un recordatorio el apóstol Pablo a esa misma iglesia de Mileto, y a la cual hacíamos referencia la semana pasada, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 20 versículo 28, dice Pablo a los de Mileto en su despedida: por tanto, les dice, mirad por ustedes, por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual, dice Pablo y aclara, la cual Él ganó por su propia sangre. Mire, hermano, Pablo pudiera haberse jactado y gloriado y decir, cuídenla porque cuiden a la iglesia, yo ya me voy, pero a mí me ha costado mucho, me apedrearon en Listra y aquí he estado con ustedes por años, me tengo que ir ahora y tal vez ya no van a volver a ver mi rostro. Pero Pablo aclara lo que tiene que ser claro, sobre todo para el liderazgo cristiano, hermano. ¿Cómo hace falta hoy en día que los ministros y los líderes cristianos entiendan que la iglesia no es nuestra,
que la iglesia no es propiedad de ningún ser humano, sino que, como dice Pablo, Él la ganó, dice, por su propia sangre. Y esto es muy significativo. Él nos ganó por su sangre. Y cuando nosotros vemos esto, valoramos, hermano, el sacrificio de Cristo. Hablar esto finito de lo infinito, diríamos que su muerte, su sacrificio, su sangre darían término. Escuche bien esto. La sangre de Cristo da término absoluto. Escuche, como dice el profeta Daniel, ¿a qué puso fin la sangre de Cristo? Puso fin, según Daniel, en su profecía, puso fin a la iniquidad, al pecado y a la injusticia. Esto se lo dijo un ángel, se lo reveló un ángel al profeta Daniel. Dice Daniel 9:24, 70 semanas, son semanas de años, hermanos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel, le dice, en la cautividad, y sobre tu santa ciudad. ¿Para terminar con qué? Escuche, ¿para terminar con qué? Para terminar con la prevaricación. ¿Se acuerda que habíamos hablado en un día de la prevaricación? ¿Qué es la prevaricación? Es el pecado a sabiendas. Hermano, usted y yo pecábamos a sabiendas. Todos pecan a sabiendas. Pues dice esta profecía que iba a llegar un día en que la prevaricación iba a terminar. ¿Pero qué más? Dice, y poner fin ¿a qué cosa? Al pecado. Y expiar, limpiar, purificar la iniquidad para traer la justicia, y luego usa una palabra, perdurable, y sellar la visión y la profecía. Y aquí viene el porqué de todas estas cosas. Y ungir al santo de los santos. Aquí le es revelado a Daniel, hermanos, la venida de Cristo. Y con la venida de Cristo se revela que habría de ponerse fin al pecado y a la iniquidad y a la injusticia. Y usted dice, ¿y cómo? Mire, cuando a Daniel le es revelado el verdadero perdón, la verdadera redención, también le es revelado algo que tiene que ver con la sangre de Cristo, hermano, que tiene que ver con lo referente a los sacrificios animales y esos arroyos de sangre quedarían en el olvido por causa de otra sangre, esta preciosa sangre de Cristo. Dice Daniel 9:25, dice, sabe pues, Daniel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y el versículo 27, mire, ponga atención, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿qué va a suceder o qué iba a suceder y qué sucedió? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire, esto es maravilloso, hermano. ¿Sí sabía usted que entre los judíos esta profecía se cumplió puntualmente y que después de Cristo, hermanos, los sacrificios no volvieron a ofrecerse? ¿Sabe por qué? Porque esta bendita sangre, esta preciosa sangre,
Esta poderosa sangre tiene la cualidad, hermanos, de anular cualquier otro método que hubiera para el perdón de pecados. No hay otra sangre como esta, hermanos. De tal forma que desde el cielo se dio la orden de que después de Cristo no hubiera más sacrificios animales, se detuvieran los sacrificios y el derramamiento de sangre animal. Porque, hermanos, sin su sangre y solo por ella no habría justicia perdurable, y usted y yo estaríamos atados todavía a la necesidad de sustitutos. ¿Qué le parecería, hermano, si hoy batallamos precisamente para rendirle a Dios la pleitesía, el honor, el agradecimiento, la alabanza que Él merece por lo que Él hizo, de gracia, gratis? Imagínense, hermano, que tuviéramos que entregar todavía sangre. Usted dice, no, la verdad es muy costoso. Hasta una paloma, sale caro. Tenerla que crear, tenerla que perseguir tal vez, o cazar, o yo qué sé. Pero hermanos, y los ricos dirán, no, yo tengo ahí mi ganadito, para eso. ¿Y cada cuándo se tendría que presentar esto, hermano? Yo le recomiendo que investigue, que indague los sacrificios, hermano, por causa del pecado, los sacrificios que tenían que ver en el antiguo pacto, cómo, cuándo y con qué frecuencia se tenían que ofrecer, a ver si salía barato. Tampoco es barato, no era barato. Sin embargo, Cristo anuló todo esto con su propia sangre. Cristo vino, hermanos, y entregó su vida, su sangre preciosa, para que nosotros, de gracia, tuviéramos permanentemente justicia perdurable, perdón de pecados, y que se pusiera fin a la iniquidad. Hermano, Cristo ha hecho esto con usted y conmigo, con su sangre. Puso fin al pecado en nosotros. Yo sé que hay algunos hoy en día que hablan blasfemamente y llaman a nuestra doctrina la teología sangrienta. Dicen, no, los cristianos, el Dios de los cristianos es un Dios que demanda sangre. Pero yo le digo que muchos estarán en aquel día, mientras nosotros cantamos en la condición, muchos estarán en la condición de arrepentirse tardíamente por no haber creído en esta teología sangrienta. Pienso que el alma de cualquier hombre que se haya atrevido jamás a hablar de esa manera va a sufrir, hermanos, va a sufrir por haber despreciado la sangre preciosa de Cristo, y por sus propias obras intencionales muchos serán echados fuera para siempre. Hermanos, yo sé que sabemos estas cosas. Yo sé que usted sabe acerca de la sangre de Cristo, pero todavía tendremos que ver más, porque cuando lleguemos al cielo sabremos lo que significa la sangre del Cordero. Y entonces, hermanos, con qué vigor, con qué gozo cantaremos, con qué seguridad, con qué conciencia cantaremos, como dice Apocalipsis 1:5. Porque esto es un canto, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y siga leyendo ahí usted, si tiene su Biblia. A Él sea la gloria, la honra, el honor. Hermanos, pidámosle al Espíritu que nos enseñe cómo se canta esto. Ya, porque un día lo hemos de entonar, este canto. Dígale, Santo Espíritu, enséñame cómo cantar esto. Quiero afinar mi voz. Enséñame cómo es que fui lavado de mis pecados con la sangre del Cordero. Que Dios nos ayude, que no se deje hasta ese día el tema bendito de la sangre de Cristo, hermanos. Que nuestros labios no dejen de confesar este santo y bendito elemento. Y para eso yo creo que es necesario que el Espíritu Santo nos muestre hoy
el Getsemaní otra vez. Porque la Escritura dice que ahí en el Getsemaní, hermano, el Señor entregando su vida ya, derramaba sudor como si fueran gotas grandes de sangre. Estaba fluyendo ya esa sangre, hermanos, porque, hermanos, le digo, nosotros lo decimos tan fácil. Por la sangre de Cristo fui lavado, fui perdonado. Hermano, lo que el Señor sufrió, lo que el Señor hizo, involucra todo su ser. Que oremos a Dios y digámosle: Señor, muéstrame un poco más de lo que aconteció en el Getsemaní. Muéstrame un poco más lo que sucedió ahí en Gábata. ¿Qué es Gábata, hermano? Gábata es ahí precisamente el tribunal donde Pilato juzgó y condenó a Jesús, y donde fue golpeado, ultrajado, desvestido, coronado de espinas, azotado. Digámosle al Señor: Señor, enséñanos un poco más de esto. Pidámosle al Señor que nos enseñe un poquito más del Gólgota, del monte de la calavera. Que Dios nos permita por su Espíritu ver y entender más de ese río rojo carmesí que fluye del Cordero y que fue inmolado, que fue sacrificado en la cruz. Aquí voy a parar porque podemos hablar muchísimo más, hermano, pero el tiempo no es suficiente. Yo espero que Dios despierte en nosotros el deseo de conocer más y más acerca de estos temas que supuestamente tenemos tan dominados y que son tan comunes para nosotros. Pero ahora que nos permita también, déjeme hablar, que el Espíritu nos permita también una visión de lo que está haciendo nuestro Señor en este mismo momento. ¿Cómo nos levantaría el ánimo cuando estemos deprimidos? Tan solo ver a nuestro Señor intercediendo por nosotros, hermano. ¿Cómo nos levantaría? ¿Cómo nos animaría el Señor? Si pudiéramos ver, si el Espíritu nos abriera los ojos y viéramos al Señor nuestro, a nuestro Salvador, a la derecha del Padre, orando por nosotros. Creo que si mi esposa estuviera enferma, o si mis hijas se dolieran de algo, o si hubiera escaso alimento en la alacena, pero si su Santo Espíritu me mostrara a Cristo como gran sumo sacerdote a la derecha del Padre, y escuchara yo su voz mencionando mi nombre, intercediendo por mí, ¿usted cree que el Espíritu lo puede hacer? Claro que lo puede y lo quiere hacer. Yo iría, yo creo, de inmediato a mi esposa o a mi hija enferma y le diría: vamos, hija, anímate, hija, anímate, esposa, todo está bien. Él está pidiendo por nosotros ahora mismo. Hermanos, sería un consuelo si el Espíritu Santo nos mostrara a Cristo como intercesor. Pues ya lo he leído. Sí, lo hemos leído cantidad de veces, pero la obra del Espíritu no es, hermano, hacernos leer. La obra del Espíritu es que profundicemos, que veamos, que entendamos, que creamos, que abracemos esto y que vivamos en esta bienaventuranza espiritual. Él está a la diestra del Dios Padre, que ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Nosotros no tenemos miedo, hermanos, de aquellos que nos atacan y se nos oponen. ¿Por qué? Porque recordamos lo que está escrito, pero necesitamos abundar en ello porque a veces nos agarran mal parados. Mire lo que dice Mateo 28:18 en la segunda parte. Jesús dice: toda potestad me es dada. ¿Dónde, hermanos? En el cielo y en la tierra. El Señor no perdió su poder porque se fue de este mundo. Sigue teniendo todo poder, toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Y Romanos 8:34, el apóstol Pablo dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, dice, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, ¿dónde vive usted? ¿En qué parte de este versículo vivimos?
en el punto donde Jesús murió? ¿Solamente? No, también resucitó, lo creemos. Pero la mayoría de nosotros nos quedamos ahí, vivimos diciendo, sí, el Señor vive, sí, un día a mí también me dará vida, lo creemos, lo predicamos. Hermano, necesitamos vivir la vida cristiana creyendo que Él está a la diestra de Dios y que también está intercediendo, pidiendo por nosotros. Este versículo señala la obra de Cristo, murió, resucitó, pero entendámoslo, esto no termina ahí, sino que porque vive, además intercede por nosotros, lo cual, hermano, Pablo lo dice como un plus, como un extra de seguridad y consuelo para nuestras vidas. Por eso dice, el que además de que murió y resucitó, además está vivo, está a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros. Hermano, qué consuelo, qué consolador es esto. Oremos, les pido detenidamente, para que nos sea revelado más y más y más acerca de nuestro intercesor, porque creo además que así aprenderemos también nosotros de este oficio de la oración y de la intercesión. ¿Qué decir, hermanos, de cuando Jesús ora para que mantengamos la unidad? Porque usted se preguntará, ¿por qué ora el Señor? Por todas nuestras necesidades. Pues sí, decíamos ahorita, si estamos enfermos, si tenemos escasez, el Señor lo sabe. Dice la Escritura que Él, antes de que le pidamos, ya sabe lo que necesitamos verdaderamente. Pero ¿por qué más ora Jesús? Por la unidad de su pueblo. Estas son cosas que el Espíritu nos reveló, por la unidad. Y usted dice, bueno, Jesús oró por la unidad de su pueblo, ¿y usted cree que ya no ora? ¿Usted cree que dejó de orar por estas cosas? Seguramente que no, hermano. Ahora, aún ahora, al lado del Padre, pide por esto. Juan 17:20 dice, mas no ruego, dice, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y aquí estamos usted y yo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22, la gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Se fija que Cristo aquí menciona otra vez, hermano, esta cadena. Tú, Padre, yo en ellos, tú en mí, yo en ti. Pero manténganse unidos, dice. Esto es muy difícil abarcar, hermano. Es muy difícil abarcar el mundo de significados que encierran este y otros pasajes que hablan de la unidad. Yo les pido otra vez que oremos para que su Espíritu nos muestre la bendición de la unidad, como también las consecuencias de lo contrario. Hace unas semanas me habló alguien de otra congregación y me hace algunas preguntas, iba a tener una participación, y oyendo una de estas predicaciones me dijo, hermano, escuché una de sus predicaciones, le pone por ahí like a los sermones, dice, y me tocó predicar y voy a tomar algunas de sus cosas, de lo que usted dice, está bien, le digo, adelante, le digo, la palabra no es mía, no tiene sello de pertenencia de nadie. Pero ahí en la plática me dice, es que se nos fue mucha gente, dice, y los miércoles nos vamos a reunir, dice, para salir a evangelizar, dice, porque se nos fue mucha gente por un problema que hubo ahí, dice, en uno de los ministerios, un problema que no se trató correctamente, dice, se fue mucha gente. Sí, hermanos, estas son cosas que pasan, son cosas que suceden. Cristo está orando, hermano, por la unidad de su pueblo, por la unidad de la iglesia, que el Espíritu nos haga entender, hermano,
que nos haga entender estas cosas, que nos haga entender el valor de la unidad y que es un tema por el cual Cristo oró y sigue intercediendo todavía. Ahora, ¿qué decir de que Cristo ora por nuestra santificación, hermano? Por limpiarnos, por hacernos mejores creyentes. Cuando dice Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad, dice. Tu palabra es verdad. Esto es una oración, hermano, de Jesús. Y entonces, mientras no pidamos la luz del Espíritu, que también es santo, por cierto, en cuanto a esta súplica de nuestro Salvador, pues hermano, no nos interesará vivir en santidad, sino en nuestros deseos carnales e inmorales. Que Dios nos ayude, hermanos, porque estas cosas, les digo, aunque las leemos y las sabemos de memoria, necesitamos que el Espíritu nos lleve, como decíamos en esa frase en semanas pasadas, a aguas profundas en cuanto a esto. La iglesia que Cristo ganó con su sangre, hermanos, es una iglesia, por cierto, limpia, con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, lo cual habla de la santidad. Y ahora vemos, hermano, que Cristo está interesado de tal forma que ora para que nosotros seamos santificados. Hasta ahí le dejo, hermano. Hay mucho que aprender de la santidad. ¿Qué decir también de cuando ora por los suyos para que la fe no falte, hermano? Lucas 22:31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Pero qué? Pero, dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. No sabemos, hermano, en medio de esta obra gloriosa de Dios, el telón está arriba. Usted y yo, hermanos, somos parte de esta obra. Y no sabemos, hermanos, si el diablo de vez en cuando llega al Señor y le dice: a ver, préstame al hermano o a la hermana, déjame, le doy una zarandeada. Y si en los designios y soberanía de Dios, Dios dice: échale, dale, pero yo voy a orar por él para que su fe no falte. Hermano, piense en esto, no piense, órelo, dedíquele tiempo. Y cuando usted esté en problemas o en situaciones difíciles, no indague o trate de saber el por qué. Más bien, hermano, dígale al Espíritu: Señor, estoy pasando por una situación muy crítica, no la entiendo, es más, no quiero entenderla, porque sé que tú estás pidiendo para que mi fe no falte. Solamente pidámosle al Señor, hermano, que nuestra fe se mantenga firme a pesar de todo. Porque las pruebas, las luchas, las tentaciones, esas no ceden, esas no se terminan. Pero la fe puede permanecer porque el Señor ora, el Señor intercede. Hermano, ¿qué más? Yo solamente les pido que oremos, que seamos diligentes, pidiendo que su Espíritu nos muestre cada intercesión y ruego que Cristo hace por nosotros, para que nuestra fe no decaiga, sino que seamos alentados grandemente. Yo haré lo propio, hagamos nosotros, hermano, lo nuestro en lo particular. Y después de esto, déjenme pasar rápidamente ahora al tema de la necesidad de que el Espíritu nos muestre una clara visión de su venida. No quiere decir que el tema anterior de la intercesión, hermano, se terminó aquí. Hay mucho. Agarre pluma y papel, como en otras ocasiones le he dicho, y cuando usted lea la Biblia, cuando usted detecte una oración de Jesús, dígale: a ver, anótela. Por esto Jesús oró. Y si Jesús oró, si nuestro Salvador oró, puede estar orando ahora mismo por estas mismas cosas. Pero bueno, pasemos, hermano, a ver o a hablar acerca de la necesidad de que el Espíritu Santo nos muestre, tomándolo de Cristo, y nos muestre una clara visión de su venida a este mundo. ¿No es esta nuestra más brillante esperanza, hermano? No esperamos esto
He aquí que Él viene, decimos. Mire, otra vez, cuando el adversario cobre fuerza, cuando haya menos fe, cuando el celo de la iglesia parezca casi extinguirse, estaremos recibiendo las señales de su venida. Y le digo esto, hermano, porque el Señor lo dijo, que no vendría antes, dice, de que se diera primero la apostasía, el renegar de mucha gente, el renegar de Dios, claro. Y así, en la medida en que la noche se pone oscura, en medida en que la tormenta enfurece, podremos recordar, si el Espíritu nos ayuda, que Él se acercó a los discípulos un día en el lago de Galilea, caminando sobre las olas en medio de la noche, en lo más fiero de la tormenta, para decir, como dice ahí en Mateo 14:27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermano, a veces pensamos con horror si estas cosas nos alcanzan a nuestra generación. A veces decimos, Señor, no, que pase mi vida rápido y mejor que muera yo en un tiempo de bonanza, de tranquilidad. Ya si les toca a los hijos, a los nietos, ya será otra cuestión, pero que a mí no. Hermano, si nos alcanza o no nos alcanza, le digo una cosa, Cristo viene, hermano, Cristo viene y el Señor nos dice, tengan ánimo, soy yo soy el que vengo, no teman. ¿Qué dirán sus enemigos cuando Él venga, hermano? Cuando contemplen las huellas de los clavos del glorificado y al hombre que lleva la corona de espinas, cuando realmente lo vean venir, los que despreciaron su palabra y su sangre siempre bendita, ¿cómo se esconderán de su rostro de amor? Y nosotros, por el contrario, por su infinita misericordia diremos, ¿qué? ¿Se ha puesto a pensar qué diremos cuando veamos al Señor, hermano? ¿Sabe qué vamos a decir? ¿Qué es lo primero que vamos a decir? Vamos a decir, esto fue lo que el Espíritu nos mostró. Esta fue la promesa que se mantuvo intacta en nuestra vida y en nuestro corazón. Esto es lo que el Espíritu Santo nos enseñó y ahora lo estamos viendo literal y puntualmente. Entonces le daremos gracias también a Dios por los anticipos que nos dio mientras estuvimos aquí, hermanos, en este mundo con claras visiones acerca de su venida. Solamente entendamos esto, iglesia. Nunca nos hemos preguntado por qué no amamos su venida como debiéramos, porque esa es la realidad. No nos levantamos todos los días diciendo, Señor, ven pronto. Hay gente que sí, sobre todo los ancianos que ven ya cerca su partida. A veces dicen, o habrá otros, ¿verdad?, que no son ancianos y que digan, Señor, te estoy esperando, ven pronto. Pero hermano, amamos tanto esta vida que la realidad de las cosas es que no amamos la venida de Cristo como debiéramos. ¿Sabe cuál es la razón de esa falta de deseo? Es la falta de revelación del Espíritu acerca de su venida. Y esto no es por egoísmo del Espíritu, sino es nuestro desinterés acerca de conocer de las cosas de Cristo, hermano. No hay interés. El Señor dijo que vendría y lo sabemos, lo predicamos, pero no vivimos en ello, no profundizamos en ello. No le pedimos al Espíritu que nos hable acerca de lo que acontecerá cuando Cristo venga. Así que una vez más, el objetivo de este mensaje, hermanos, es despertar un ferviente deseo por las cosas de Cristo. Y si la venida de Cristo no es algo que sea de Él, pues entonces ¿qué es? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a abundar, que Dios nos ayude a profundizar, que Dios nos ayude a ver, hermano, a Cristo viniendo en las nubes. Es temprano, pero voy a concluir, hermano. No porque ya no exista material para seguir avanzando en el tema de la bendita obra del Espíritu Santo. No, claro que no. Estamos hablando, ya le dije, de una obra interminable. Pero no quiero terminar con el primer punto, hermanos,
sin mencionar algo más. Cuando el Espíritu Santo toma de las cosas de Cristo y nos las hace saber, tiene un propósito. Cuando el Espíritu nos muestra las cosas de Cristo, tiene un propósito al mostrárnoslas. Y espero que no se rían con este ejemplo cuando se los mencione. Y a lo mejor nos va a dar risa porque sucedió también en nosotros. ¿Cuántos de ustedes han visto lo que hacen a veces los niños, hermanos? En las escuelas o cuando andan por ahí jugando varios niños. Sacan de repente por ahí una manzana. Luego le dicen a su compañero, ¿ves esta manzana? Y el otro le dice, sí. Y le dice, pues mira cómo me la como. Y el otro se queda, usted y yo lo hicimos a lo mejor. No, todos dicen que no. Qué decentes me salieron. Miren, esto no es nada bueno, obviamente, no quiero presentarlo así, pero es real, sucede. Y le digo, a veces nos da risa porque a nosotros nos llegó a suceder también. Este ejemplo, hermano, lo quiero usar como comparación precisamente porque el Espíritu Santo no es ningún tentador presuntuoso que toma de las cosas de Cristo para guardárselas y luego reírse de nosotros. No, hermano, no. Él dice, ¿ves estas cosas de Cristo? ¿Ves lo que hay aquí? Lo contemplas, lo miras. Puedes leerlas en la palabra. Pues el Espíritu dice, puedes tenerlas, puedes aprenderlas, puedes verlas y abundar en ellas hasta que quedes extasiado, como decíamos la semana pasada, en una visión arrobadora como Pablo, que te lleve al tercer cielo, al paraíso mismo, donde oigas cosas inefables, indecibles. El Espíritu no se va a guardar nada. Hermanos, las cosas que están aquí escritas y que fueron inspiradas por el Espíritu, son para nosotros, son para mí, para usted. Hay ciertas religiones que dicen que esto es solamente para esa élite escogida, sacerdotal, y que el pueblo común de a pie como nosotros no debemos recibir ni profundizar en estas cosas. En esta mentira la humanidad estuvo sumida por siglos, hermano, con un lenguaje que no era común, el latín, que era solamente para algunos cuantos. Pero bendito sea el Señor que estas fortalezas se quebraron. Bendito sea el Señor que alguien vino y rompió con esto y dijo, esta palabra bendita, estas promesas, estas bendiciones son del Espíritu y son para la iglesia. Ese es el propósito del Espíritu, hermano. El Espíritu no es un tentador presuntuoso. Hermanos, si podemos ver y leer en la Santa Palabra, hermano, algo es para nosotros. Podemos tener esto. Isaías dice, o el Señor por boca de Isaías dice en el capítulo 45, versículo 22, dice, mirad a mí, dice el Señor. Y no se queda ahí. Dice, mírenme y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Podemos mirarlo, hermano, y poder mirarlo nos proporciona una razón para desearlo y para obtenerlo, ¿verdad? El Señor no se manifestó a mí, como dice también otro de los profetas, hace mucho tiempo, no, sino que nos dice, con amor eterno los he amado y les he prolongado la misericordia. Hermanos, con las cosas que son de Cristo nos debe suceder lo mismo que le ocurrió a Jacob. ¿Se acuerda? Hablamos hace ya meses atrás de lo que le ocurrió a Jacob. Génesis 28, vamos a leer un poquito y con esto voy a terminar. Génesis 28, 11 en adelante. Dice que llegó Jacob a un cierto lugar. ¿Y qué hizo Jacob? Durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y entonces soñó
Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mire que Dios no es egoísta, hermano. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Yo les puedo decir que en el lugar que elijamos, hermanos, en el lugar que usted y yo elijamos de este bendito libro, a lo largo y a lo ancho de estas benditas escrituras, si encontramos alguna necesidad, o si nos encontramos en alguna necesidad, o tenemos el ferviente, vehemente deseo, hermanos, de venir a una porción de la escritura, podemos acostarnos en ese lugar y vamos a ver maravillas. Deténgase, hermano, en la escritura. Permítale a Dios, hermano, que lo haga dormir y soñar. Y va a ver, hermano, que se pone una escalera del cielo y va a encontrar que ángeles descienden. La bendición desciende a nuestras vidas. Las promesas se pueden cumplir. Duerma sobre esas promesas. Disculpe la expresión, échese sobre esas promesas. Duerma en ellas. Porque esas promesas están ahí, hermano, no para tentarnos, no para alardear de parte de Dios, están para usted y para mí. El cumplimiento es para nosotros, porque el Espíritu tomará aquello que anhelamos, aquello que verdaderamente deseamos, pero sobre todo aquello que necesitamos, y nos lo va a dar. Escúchelo, nos lo va a hacer saber, nos lo va a revelar, nos lo va a mostrar. Alcemos nuestros ojos ahora a todo lo que es de Cristo en este santo libro, hermanos. Miremos en él todo el mundo de significados. Veamos en las cosas de Cristo por su Espíritu, como le pasó a Jacob, lo que le dijo Dios desde el oriente hasta el occidente, desde el norte hasta el sur. Veamos, hermano, y vamos a ver que este libro, estas palabras están conectadas como con una escalera al cielo mismo y al Señor Dios nuestro. Termino diciendo que el Señor aumente nuestra fe con su santa visión, porque no hay nada que veamos que no podamos también disfrutar. Todo lo que es de Cristo está allí para nosotros. ¿Se ha preguntado en algún momento por qué el hermano, la hermana tienen tanta facilidad, tanto conocimiento se le da? Hay muchas cosas que conoce. Hermano, tírese ahí, tírese usted también, tirémonos ahí en la bendita palabra de Dios. Escudriñe y llénese más y más de ella. Deseche la envidia y agarre apetito, hermano, por estas cosas. Aquí voy a dejar este tema, aquí termino el primer punto. La semana entrante, si Dios lo permite, terminamos segundo y tercer punto. Yo creo que sí lo hacemos, no es muy largo tampoco. Siempre regularmente abundo más en el primer punto, pero hermano, yo espero que algo haya sucedido en nuestra vida, en nuestro corazón, que algún deseo se haya despertado en nosotros, un poco de sed, un poco más de hambre del Señor, de sus palabras, de los temas que creemos dominar, de los temas que predicamos a veces sin profundizar, sin conocer, sin entender cabalmente. Que Dios nos ayude, hermano, porque hay un mar, hay un océano, como he estado diciendo, de significados, de bendiciones. Hay un sinfín de promesas, hay un sinfín de bienaventuranzas, hermano, en las cosas que son de Cristo y que el Espíritu puede tomar y nos ofrece a nosotros. Póngase de pie, por favor. Hable con Dios, por favor. Dios mío, ciertamente como el profeta
Otra vez te decimos, solamente el borde de tus vestiduras, y tal vez ni eso hemos alcanzado a comprender, ni siquiera el borde de tus vestidos. Y sin embargo, Señor, cómo deseamos conocerte más, apreciarte más, saber más de lo que es tuyo. Señor, que tu Santo Espíritu obre en nosotros en este tiempo, haciendo de tu iglesia una iglesia que viva, que participe, que disfrute, Señor, las cosas de Cristo. Porque aunque tú partiste de este mundo, lo dejaste claro: no los dejo solos, no los dejo huérfanos, envío al Consolador. Él les mostrará todas las cosas, Él les mostrará lo porvenir, Él les mostrará y me glorificará al mostrarles lo que es mío. De este pasaje partimos, Señor, y venimos nuevamente a Él. Padre, danos lo tuyo por medio de Cristo y por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a contemplarte con más claridad. Limpia nuestros ojos. Da el interés debido a cada uno de nosotros como tu pueblo, como tu iglesia. Danos esa hambre, esa sed de ti y de tu palabra y de experiencias gloriosas. Sí, Señor, así como los profetas, así como los santos apóstoles, así como otros, Señor, que quedaron plasmados en tu palabra, no para hacer alarde, Señor, de su espiritualidad, sino para que nosotros recibiéramos ejemplo y creyéramos que somos parte de esta cadena de bendición y que esta bendición nos alcanzará a nosotros si verdaderamente lo deseamos, si verdaderamente lo pedimos. Aquí está tu pueblo, Señor, aquí está mi corazón también. Te necesito, Dios mío, te necesito mucho, necesito más de ti, Señor. Dame más de ti, dame más y más de ti, porque tú tienes más que darme que yo que pedirte. Inunda mi vida, Señor, anégame, Señor, en tu palabra, en tu verdad. Seamos anegados, Señor, seamos rebasados y rebalsados, Señor, por este río de bendición espiritual que contiene, Señor, las cosas de Cristo, de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Que así sea, Dios mío. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu, Dios. Amén. Amén, Señor.